Hola, en este tutorial lo que vamos a ver es la segunda vía para la construcción de personajes para videojuegos. Es una vía un poquito más sencilla porque podríamos entender que casi la podríamos realizar entera dentro del Cinema 4D. El inconveniente que tiene es que tendríamos que, de todas, realizar la edición de UVs inmediatamente después de haber modelado nuestro personaje. En este caso, mi personaje ya está modelado en baja resolución, en base a los diseños que hemos visto. Ahí tenemos la vista lateral, ahí tenemos la vista frontal, y este sería el modelo. Bien, acto seguido a modelarlo en baja resolución, este sería el modelo que utilizaríamos para animar nuestro videojuego. Lo que tenemos que hacer es editar los UVs. Yo para eso he utilizado el ZBrush y como ya lo tengo cargado, pues aquí está. Accedemos a él y podemos observar cómo son los UVs que me creó el ZBrush. El ZBrush me ha creado una única isla distribuida de esta manera. ¿Vale? Y es súper importante tener elaborados los UVs antes de empezar a editar, porque el Cinema no permite la transferencia de mapas entre mallas, digamos, desvinculadas. Es decir, solamente es capaz de transferir mapas tanto en cuanto la malla de baja resolución esté vinculada a la de alta mediante la etiqueta de esculpido. Esa etiqueta de esculpido lo que va a hacer cuando hagamos el vaqueado de las texturas del mapa de normales o del de especularidad es utilizar los datos de V de la malla de baja resolución para proyectar sobre ellos las diferentes texturas. Bien, una vez habiendo ya modelado nuestro personaje y habiendo editado los UVs del personaje, lo que tenemos que hacer es acceder a la vista de esculpido. Una vez en la vista de esculpido, lo que tenemos que hacer es aplicarle a nuestro objeto una subdivisión mediante la función que se encuentra en el menú de esculpido, ¿vale? Tenemos este botón de configuración que en este caso le dejaremos al 100%, pero vamos, que tiene que ver con pues lo que pone aquí, la suavidad de la subdivisión. Esto es útil, por ejemplo, ponerlo al 100% cuando estamos o cuando queremos esculpir detalles en objetos orgánicos y bajarlo al 0% cuando a lo mejor queremos cubrir, bueno, al 0 o modularlo si queremos esculpir sobre modelos geométricos de carácter más mecánico, como por ejemplo algún tipo de nave espacial o cualquier tipo de objeto con formas más mecánicas. Yo lo dejo al 100% porque voy a subdividir un objeto orgánico. Bien, lo que hace es en cada subdivisión ir duplicando el número de polígonos. Podemos llegar a en torno a los 2-4 millones de polígonos. Como yo ya tengo una forma, una malla bastante bien modelada, lo que voy a hacer es subdividirla y crear algunos detalles. Vemos que tiene 118.000, aún podemos subdividir más, aún podemos llegar a más. Vale, y en 1.900.000 a lo mejor aquí ya podemos empezar a pensar en empezar a esculpir. Vale, los pinceles son los pinceles clásicos. La verdad es que el Cinema 4D se ve un poco limitado respecto al ZBrush, pero bueno, para hacer este tipo de ejercicio bien nos va a servir. Básicamente lo que se pide para el objetivo del curso de crear un personaje respecto al personaje del ratón tampoco es demasiado. Básicamente los diseños implican elaborar costuras para un pantalón y para una camiseta y proyectar algún tipo de textura en base a mapas de normales que creemos nosotros en el esculpido para el pantalón. Voy a hacer algún ejercicio dentro de este personaje que podríamos extrapolar al del ratón.
voy a hacer algún tipo de modelado, algún pequeño modelado, y introducirle algún tipo de detalle, algún tipo de ornamento. Con este pincel, ¿vale? Lo que hacemos es levantar volumen en la pulsación. Como veis, ha hinchado el pectoral. Por defecto, todos los pinceles de Cinema 4D tienen la simetría desactivada. Y tanto en cuanto vayamos eligiendo uno por uno, tenemos que activarle la simetría en ese mismo pincel. Es decir, la simetría no es un valor absoluto como suele ser en ZBrush, sino que es un valor relativo a cada uno de los pinceles. En este caso, pues por ejemplo, el estirar, que tendríamos que activar la simetría en el eje X para que ejecutase el pintado mediante simetría. Vale. Lo que podemos hacer con este tipo de pincel es precisamente generar volúmenes, que aquí ya tengo bastante bien definidos. Con el pincel de agarrar, pues lo que mismamente indica, que es, lo que hace es agarrar volúmenes y uno pues puede tirar cómodamente de ellos para hacer deformaciones a lo mejor más globales. Vale, suavizar, suaviza los volúmenes. Como veis, ahí no hay demasiada diferencia, pero bueno, algo se nota. Se nota más cuando hay volúmenes más rugosos. El encerado nos aplana los volúmenes. El cortado nos genera este tipo de efecto. Pellizcar nos debería levantar, hacer como formas afiladas, digamos, formas muy finas a lo largo del trazo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es experimentar un poco con los pinceles. El que se suele utilizar para modelar es el estirar, vinculado con algún tipo de máscara o de alfa, ¿vale? Para ir generando los volúmenes. No, este no está demasiado bien. Bien, lo que me ha hecho ahora es arrastrarme el canal alfa. Yo realmente lo que quería, lo que buscaba, era buscar un pincel que pintara a mano alzada en realidad. A ver si encuentro alguno que me pueda servir. Este, por ejemplo. Este pincel, mediante mano alzada, tiene cierto parecido a lo que sería el pincel del ZBrush. Lo que pasa que aquí tenía la fuerza 500 y era demasiado. Vale, ¿veis? Bien, me olvidé de activar la simetría. Activo la simetría en el eje X. Y con el pincel, con este pincel, ya podríamos a lo mejor ir empezando a generar algún tipo de volumen sobre nuestra geometría. Es demasiado grande, tiene demasiada potencia. Vale, a ver. Quizás algo así ya me va gustando más. Para potenciar sencillamente un poquito los volúmenes, voy a generar algún tipo de detalle en la zona de los deltoides. Desde luego el modelado por su división deja mucho que desear cuando podemos modelar mediante voxels en el ZBrush o en el 3D Coat.
Con el cuchillo podríamos intentar hacer algún tipo de definición concreta para, para que pudiésemos observar luego en la creación de los mapas de normales cómo genera la sensación. Vale, estoy generando detalles muy acentuados para que se pueda observar luego el efecto del mapa de normales aplicado a la malla de baja resolución. Voy a intentar generar algún tipo de musculatura en esta sección. Y ahora, por ejemplo, pues suavizar un poquito, asegurarme de que está la simetría activada. Vale. Voy a generar algún tipo de... Bueno, voy a suavizar primero estas formas porque voy a incorporarle algún ornamento al estilo de lo que podría ser, pues, por ejemplo, alguna pieza dura, como por ejemplo las piezas de protección de una armadura, que clásicamente, que históricamente pueden estar bien ornamentadas. Para eso, lo que se suele hacer es utilizar efectivamente de nuevo canales alfa. No tanto a lo mejor generar, que también podría ser todo el ornamento a mano alzada, sino que se puede utilizar un motivo ornamental creado en canales alfa y con la opción de arrastre recto activado. Si lo pusiese en mano alzada, lo que me hace es utilizar el alfa para generar este tipo de efecto con el alfa. Lo que hace el arrastre recto es arrastrar el objeto, o sea, el canal alfa, y modelar en base a ese alfa la geometría que tenemos en el visor. ¿Vale? Está generando todos estos volúmenes en base al alfa sobre sobre la malla geométrica. Bien, esto luego sí que se va a notar, sí que se va a percibir en el modelo de baja resolución cuando le apliquemos el mapa de normales. Voy a definir algunas formas más. Imaginemos que, pues por ejemplo, queremos crearle al personaje la sensación de que es una camiseta, ¿no? Bueno, pues el Cinema 4D tiene, por una parte, un par de alfas para crear costuras muy interesantes, como este, por ejemplo, que, a ver cómo es vale, efectivamente. En este caso, el comando de mano alzada, pues me lo va ubicando, además lo une bastante bien, ¿vale? Sería, pues por ejemplo, aunque creo que tiene demasiada fuerza,
sería pues la típica costura lateral de una camiseta que, como veis, gracias al alfa ya nos va creando la sensación incluso de las propias arrugas. Vale, todo esto luego, como digo, se va a proyectar en forma de mapas normales sobre la malla de baja resolución, que evidentemente no tiene todo este detalle. Podríamos crearle la típica costura de la parte de los hombros. Esta, por ejemplo. Aunque esta no es gran cosa, pero para crear el efecto. Bueno, como veis, me estaba olvidando todo el rato de colocar de nuevo la simetría, pero no importa. Vamos a crearle aquí. Fijaos cómo está modelando la malla. Hasta ahí. Vale, y eso sería, por ejemplo, pues un poco, algunos de los detalles que necesitaríamos usar en el modelado de nuestro ratón, ¿vale? Que tiene una camiseta, que por lo tanto tiene costuras, pero básicamente sería eso. Podríamos modelar lo que es el cuello. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, volver al alfa de costuras, Sims en inglés, Sims, a esta, para hacer el corte de la parte del hombro, que está demasiado grande, que vendría por ahí. Y por aquí. Ah, perdón. No, por aquí. Sería algo así. Y ahí me he equivocado. No, ahí estaría bien. Tendríamos la costura del corte del hombro. Vale, podríamos pues incluso volver a utilizar la costura que utilizamos para el cuello para delimitar a lo mejor lo que es la camiseta. Demasiado grande. Una cosa así. Vale. Imaginemos que queremos darle ahora, por ejemplo, algún tipo de tramado a la fibra. Bueno, pues también tenemos en la librería telas. Yo no las conozco, pero bueno, voy a probar. Este tipo de proyección es un tipo de proyección de cámara que realmente lo que hace es que tendríamos que pintar y directamente nos está aplicando según la proporcionalidad que vemos en la propia cámara. Entonces, este detalle tal cual era demasiado grande, así que lo que hay que hacer es acercarnos para generar un detalle más pequeño. Ahí está. Ese detalle ya me parece más interesante. Y eso ya sería más parecido, pues yo que sé, algún tipo de fibra de tela.
Vale. Imaginemos que, por ejemplo, queremos... Voy a probar alguna otra. Darle la textura de fibra al pantalón. A ver, en F... Fabric. Algo de este tipo vamos a probar. Vale, algo así. Pues a la zona del pantalón. Nos acercamos porque vemos que es un talle quizá demasiado grande. La presión también está muy alta. A ver, no. Vale, ahí empieza ya a aparecer. Igual no es muy adecuada esta. No me acaba de convencer. Vamos a poner otra. A ver esta. No, esta es más bien metálica, aunque... A ver. Habría que ir experimentando hasta encontrar... A ver esta. Esta igual sí que parece más de vaquero. Vale. Bueno, pues una cosa así. Podríamos darle la textura. Aplicarle la textura mediante este modelado. Para que tuviese precisamente ese tramado más cercano a lo que se trata de... a lo que es la ropa. Vale, una vez tuviese el tramado, pues ahora ya podríamos, pues por ejemplo, utilizar de nuevo pues alguna de costuras como esta. La simetría la voy a activar esta vez. Y el tamaño un poquito más pequeño si acaso. Sí. La típica costura de la zona lateral, que sería algo así. También los pantalones también tienen una costura de este lado. Vale, y ya estaríamos de este modo pues creando todo lo que es la textura del... Es decir, el mapa de normales para dar sensación de un texturado complejo a nuestro modelo de baja resolución. Bien, una vez tuviésemos los detalles ya establecidos, es muy fácil el siguiente paso. O sea, una vez tuviésemos ya nuestro modelado de alta resolución para extraer de él los mapas de normales, lo que hacemos en Cinema es utilizar la propia paleta de funciones de esculpido para vaquear el objeto esculpido. Vale, tenemos el grupo 1. Y lo que hacemos ahora es vaquear el objeto esculpido porque ya tenemos todos los detalles que queremos aplicar, digamos, en base a mapas normales sobre la malla de baja resolución. Lo primero que tenemos que hacerle es indicar el formato, Photoshop SD, indicar un nombre y una ubicación. Yo la voy a guardar en el escritorio. Vale, le decimos el tamaño de la textura, 2048 está bien, incluso para videojuegos. En opciones le indicamos qué mapas queremos
construir, en este caso normales. El mapeado óptimo desactivado porque nosotros ya tenemos un objeto con sus propios UVs, como vimos anteriormente. Y lo que tenemos en la ventana de vaqueado es esto tan interesante, y es que podemos elegir qué nivel de detalle y a qué nivel de baja resolución proyectamos las texturas. En este caso, como hemos estado modelando en el nivel 4, lo que queremos es que nos lleve, que nos construya, digamos, los mapas de normales del nivel 4 y nos los proyecte sobre la malla del nivel 0. Normales, configuración, método objeto, método tangente, podemos elegir ambos. Y vaqueamos. Vale. Lo que hace el vaqueado es automáticamente coger el nivel inferior y reconstruirlo, digamos, es decir, hacer una copia del nivel inferior de la malla que hemos estado creando, y automáticamente crear un material sobre esa nueva malla o esa copia de la malla en donde aplica los mapas de normales en los canales correspondientes. En este caso, como veis, tenemos la malla de baja resolución, una copia de esta, ¿vale? Y su material correspondiente, que tiene en el mapa de normales la textura que está en el escritorio, que se llama Normal Cinema Guardian, ¿vale? Que es la que le acabamos de crear. Se ve así de mal, pues evidentemente, como sabéis, porque tenemos que darle al editor a que nos haga un previo de 2048. Bien. Y aquí estaría nuestro objeto de baja resolución con el mapa de normales aplicado, de manera que ya da la sensación de que tenemos un tramado en la fibra, una serie de detalles, los abdominales marcados, etcétera, etcétera. Este sería el proceso básico para la creación de personajes para videojuegos, pues en Cinema 4D. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya tendríamos que si acaso, vamos a, vamos a hacerlo. Vale, vamos a vaquear, pues por ejemplo, en esta ocasión además el mapa de oclusión ambiental. Le digo que sí. Empieza el proceso. Muy bien, ha tardado como 1 minuto y medio en calcular todos estos procesos. Vale. Y ahora lo que tenemos es lo siguiente. El proceso de vaqueado nos ha, como digo, reconstruido o copiado la malla de baja resolución y nos la ha pegado arriba, encima del objeto inicial, ha creado un material y en ese material ha metido las dos texturas creadas automáticamente en los correspondientes canales. El canal de Ambient Occlusion, como es un canal de sombreado, se mete en el canal, como es una textura de sombreado, se mete en el canal de difusión. Y el mapa de normales en el correspondiente canal. Si le damos al editor de nuevo, podemos ver, pues, que bueno, que ahí está un poco con sus más y sus menos la textura creada para todos los detalles que evidentemente no podríamos haber mostrado, digamos, si hubiésemos
o sea, llevando esta malla de alta resolución. Vale, pues nada, a partir de aquí sería empezar el proceso de pintado utilizando las texturas creadas, como por ejemplo sobre todo la de Ambient Occlusion, se utiliza para varias cosas, no solamente para el canal de sombreado, sino pues también se suele utilizar para iniciar la textura de color, se suele utilizar para iniciar la textura de especularidad, etcétera, etcétera. Eso ya habría que verlo en otro tutorial, ¿vale? Hasta aquí lo que sería el proceso básico de creación de personajes para videojuegos.